Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenos de todos, que hace mucha ilusión, veo gente por ahí de Argentina, Nueva York, por supuesto de México y de España, y bueno, cada vez estamos más unidos, ¿no? A los dos lados del charco cada vez hay menos distancia, me da la impresión, por fortuna. Bueno, hoy vamos a empezar con algunas dudas que quedaron de la vez pasada sobre el uso de enterovital, sobre los biofilms, para que no quede nada pendiente y vamos a por el viroma y el uso de avirovital. Lleva el orden, realmente como lo hemos estado enseñando, lleva el orden en el que se fueron encontrando y saliendo al mercado los productos. Es decir, primero tuvimos Solar Vital, después se buscó el enterovital porque la clínica lo pedía. Después de resuelto el tema de los biofilms patogénicos en microbiota, surgió la necesidad de hacer algo con el tema de los virus. Y bueno, ahí vamos con lo siguiente, que ya está en España y pronto estará en México, que es otra molécula de sales de prana, que es el Regenerium, que no es un paso, es un súper salto. Y en el momento en el que estamos, pues de verdad que tener estos recursos es maravilloso, ¿no? Así que bueno, vamos con las preguntas. Muy bien. Comenzando con una de las primeras preguntas es, ¿qué alimentación considera que es la más dañina que puede alterar la microbiota? A ver, en líneas generales, el mayor daño que está sufriendo la microbiota en nuestras generaciones es los alimentos procesados. Es decir, todo aquello que se aleje de lo natural es también muy dañino para la microbiota. Tenemos que entender que todo eso que es tóxico para el huésped, todo eso que es tóxico para el ser humano, es probablemente tóxico para también nuestros queridos microorganismos. Entonces tiene un impacto muy severo en nuestra microbiota y de hecho yo solo en los 20 años que llevo haciendo analíticas, la evolución es tremendamente mala a peor. Las disbiosis son cada vez más complejas, cada vez más difíciles de revertir, pero también es verdad que paralelamente hemos ido encontrando la manera de darle la vuelta. Pero realmente las disbiosis inducidas por tóxicos, o sea, por xenobióticos, por metales pesados, por los microplásticos, por todo esto tan sumamente artificial, son mucho peores que los escenarios disbióticos de simplemente 20 años hacia atrás. Así que procesados fuera, todo el azúcar también es otro el azúcar blanco, me refiero al azúcar refinado, es otro de los alimentos que son grandes desestabilizadores del ecosistema intestinal. Y luego la dieta poco diversificada. Hoy en día también en esta prisa que ya no está la madre en casa cocinando y tal, se come, si os fijáis, si lo notáramos, nos daríamos cuenta que repetimos muy pocos alimentos todo el tiempo. Eh, pero yo diría que el mayor impacto es los procesados y los tóxicos. Metales pesados, el glifosato es terrible, eso tendría que estar prohibido ya. O sea, eso es devastador para la microbiota de la tierra y para la microbiota del humano. Y además todo eso se va integrando en los alimentos, entonces estamos expuestos por inhalación, por el agua o sea, a todos los niveles estamos recibiendo muchísima carga tóxica. Tener una buena microbiota hace que tengamos mucha mayor capacidad de degradación de xenobióticos y un órgano excelente de detoxificación. El intestino con su microbiota es el mayor órgano de detoxificación y el peor escenario es cuando, además de perder esa capacidad de detoxificación por una disbiosis importante, el intestino se vuelve la fuente mayor de toxicidad, que es cuando hay esos crecimientos de patógenos facultativos, esa producción de amoníaco, de alcohol, de escatol, de aminas biógenas y de un montón de tóxicos. Pero principalmente de verdad que volver a lo natural, el modo de cocción también afecta a microbiota, evidentemente. Y tenemos que pensar que microbiota es como si en una gran mesa vamos a dar una comida y si queremos que se sienten
comensales variados y determinados comensales, tiene que haber variedad en la mesa. La falta de fruta, la falta de verdura también es de un impacto enorme para microbiota, porque hace que si no alimentamos determinados grupos funcionales, pues evidentemente vamos a tener bajas esas bacterias de homeostasis. Y las bacterias degradadoras de fibra, la microbiota sacarolítica primaria, metabólicamente es la más importante porque es la gran productora de ácidos grasos de cadena corta, del butirato y de todas estas cosas que ya los que habéis, bueno, estáis metidos un poquito en microbiota conocéis de sobra. Y todo eso va encadenando un montón de problemas, porque si faltan determinadas bacterias, me falta el butirato y ya no tengo la energía para el epitelio intestinal, voy a desestabilizar la barrera y de ahí me empieza encadenándose un montón de problemas. Así que sobre todo volver a lo natural, hay que meter fruta y verdura y hay que tener diversidad en el plato si queremos diversidad en el intestino. Aquí hay otra pregunta que menciona si considera que los jugos verdes, debido a la cantidad de hierro que tienen, se consideran que están contraindicados. Supongo que se refiere a lo de los biofilms, que como comentamos que un medio con mucho hierro lo que va a fomentar es crecimientos bacterianos y de hecho es una de las estrategias para eliminar biofilms es quelar el hierro sobrante. Pero con jugos verdes, no sé, tendrías que tomar una tonelada para exceder esa capacidad y tiene que haber otros fallos orgánicos para que ese hierro sea problemático. El hierro es fundamental también para la vida, ¿no? Entonces, no, yo a priori, de no ser que sean excesivos o que haya algún otro problema, no hay problema. Y otra pregunta que tenemos aquí es, bueno, hace referencia a Entero Vital. Si este Ujú. producto se puede utilizar para la cándida vaginal. A ver, Cándida es uno de los microorganismos que también vive en esos biofilms. O sea que, y Cándida también hace biofilm y los virus también hacen biofilm. El tema de los biofilms sería para estudiarlo largo y tendido. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que para resolver una candidiasis vaginal tenemos que recuperar la microbiota vaginal que es principalmente compuesta por lactobacillus. Entonces tenemos que dar simultáneamente lactobacillus y podemos trabajar con enterovital. Aunque yo aquí también utilizo mucho la pseudowintera colorata, es un inhibidor de la emisión de hifas por parte de cándida y bueno, y de todo, ¿no? Porque hay que sacar toda la artillería en el tema de microbiota. Pero en la mayor parte de casos, resolviendo la disbiosis intestinal, y ahí es fundamental enterovital, resolvemos las candidiasis locales o sistémicas, o sea, o por lo menos es una parte importante dentro de ello. He tenido buenos resultados con hongos, con polvo de hongo ecológico, que fijaros, lo hice a propósito en un estudio que hicimos con hongos, poner a prueba en personas que teníamos estudio de microbiota con candidiasis, que en teoría estaría contraindicado el uso de hongos, pues en todo se resolvió. O sea que no penséis de manera lineal, esto es otra historia. Y si hay un hongo capaz de mejorar la homeostasis intestinal, de mejorar el medio, de mejorar el órgano en su totalidad, va a servir para controlar los sobrecrecimientos fúngicos. No pensemos de manera que para bacteria esto, para hongo esto, no, eso no es así. Esto es un órgano muy complejo y tenemos que aprender a tratarlo, a verlo y a comprenderlo como un órgano. No separemos las partes. Entonces, arreglando el medio intestinal, ¿la cándida puede solucionarse? Pues muchas veces sí. Y a veces está tan crecida o ha colonizado áreas tan grandes que tenemos que dar algo específico para cándida. Con enterovital combinan súper bien los aceites esenciales. Yo los utilizo bastante. Los utilizo en perlas porque el aceite esencial para el estómago es un poquito fuerte, no es para todos los estómagos y en perlas no dan problema. Y entonces hay distintos aceites, uso mucho el orégano si quiero ir hacia bacterias. Para infecciones urinarias hay otras fórmulas. Quiero decir que eso lo vais a encontrar fácilmente y va muy bien con enterovital, al igual que iría muy bien el antibiótico. O sea, yo no uso antibióticos, evidentemente, pero si queremos que un antibiótico sea más eficiente,
pues lógicamente si degradamos la matriz de esos polisacáridos, los microorganismos quedan más expuestos y entonces el antibiótico es más efectivo. O sea que cabe con todo. Lo bueno de estos productos que estamos planteando es su universalidad. O sea, estamos hablando de algo como es Solar Vital para desintoxicar. ¿A quién le va mal desintoxicar? Por eso cabe en cualquier patología. Estamos hablando de degradar biofilms patogénicos sin ponerle el apellido de esto para E. coli, esto para pseudomonas, esto para no sé qué. Así que eso es la universalidad. Entonces, no necesitamos un producto para cada tipo de sobrecrecimiento, sino que Enterovital trabaja esas superestructuras que son las que realmente hacen de esos sobrecrecimientos algo ya severo. Después nos vamos a buscar el tema de Avirovital para mejorar la respuesta inmune frente a virus, frente a todos los virus. No tengo que dar un tratamiento para el Epstein-Barr, otro diferente para el citomegalovirus. O sea, digamos que esto mejora la respuesta inmune frente a virus en general. Y luego resultó que es un gran estabilizador del viroma en general, que es un gran estabilizador del mundo bacteriano, porque quien controla en esos mundos son los fagos. Entonces, bueno, pues por la universalidad de los productos, por estos conceptos mucho más amplios, luego nos vamos encontrando muchas más aplicaciones, ¿no? Y se van constatando después en la práctica clínica. Sí, Dago, si hay más. ¿Se nos ha ido Dago? No, perdón, el Ah, micrófono. vale. Y otro caso que me aparece es, ¿qué sugeriría para una persona que tiene diarrea crónica con más de 3 meses de esta diarrea, Uh-huh, posterior a un uso de antibióticos y posterior reporte uh-huh. de Clostridrim difícil? Sí, sí. Bueno, ahí esa es la indicación por excelencia de Enterovital. O sea, ahí podemos meter a saco sin miedo Enterovital y en los casos de diarrea a mí me ha funcionado, yo creo que en el 99% de los casos, solo con Enterovital ya hay se corta la diarrea, ¿no? Es cuestión de además de días o de pocas semanas, es muy, muy rápido y muy efectivo. ¿Qué ocurre cuando hay una toma de antibiótico y hay diarrea? Pues que perdemos microbiota de homeostasis de los buenos y aprovechan los malos a sobrecrecer. Entonces Enterovital está súper indicado y a la vez tenemos que meter un probiótico, buen probiótico que tenga un poco unas UFCs más altas, o sea, que tenga más cantidad porque hay mucha pérdida de microbiota y tenemos que meterla rápido. Entonces, de estos con bifidobacterias y lactobacilos, ahí lo que importa es la calidad, no tanto la variedad de muchas cepas. Esos multicepas yo creo que tampoco son excesivamente interesantes. Tenemos que ir a lo bueno y a lo seguro y a las bacterias de homeostasis, que son las que van a revertir la situación. Pero Enterovital ahí está hiperindicado, vamos, es por excelencia, ¿no? La situación. Sí. Aquí la última pregunta es, ¿hay algo que debamos evitar cuando tomemos Enterovital? No, en principio no he encontrado ninguna interacción. Otra de las cuestiones con estos productos es que van por otros derroteros, es decir, Solar Vital, como es energía, pues no puede interaccionar con ningún fármaco. O sea, es que es alquímico, no es químico. No hay interacción entre la energía y los productos farmacológicos. Enterovital, como usamos una tintura madre muy concentrada, espagírica, se usa una dosis que a nivel químico es mínima del ajenjo, con lo cual yo creo que no he encontrado absolutamente ningún tipo de interacción o de contraindicación. Y a Virovital ocurre lo mismo, porque el mayor potencial de Avirovital no es físico, es una cuestión de señalización. Da una orden, da una señal y eso tampoco interacciona con fármacos, ¿no? Que van puramente por las rutas químicas y aquí tampoco tenemos con ninguno de ellos ningún problema con que el fármaco se metabolice por la misma ruta que los productos, porque estos productos no requieren esas rutas, no va por ahí, ¿no? Entonces no tenemos interacción ni contraindicación. Lo que sí que hay que hacer es pues prescribirlo bien para que sea efectivo en el momento adecuado. O sea, esto es una partida de ajedrez y hay que ir moviendo ficha
en función de cómo vaya evolucionando la persona, ir escuchando mucho para saber cuándo toca cambiar o subir la dosis, o yo qué sé, ¿no? O meter otra variable, pero interacción ninguna, toxicidad cero. Y pues en Avirovital, excepto que tengan alergia a la papaya, ¿no? Que es la papaya que lleva Virovital no es el activo, es el portador del activo. Igual que en Solar Vital, el carbonato de potasio no es el activo, es la sal que secuestra el prana. En Avirovital la papaya es secundaria, simplemente acompañaba bien a esa información de señalización, de dar una señal para que se activen ciertas cosas. Lo iremos comentando ahora en la exposición. Por aquí preguntan si el aceite de orégano puede causar estreñimiento severo. Yo no lo he visto nunca que con el orégano, siempre y cuando se usen las dosis adecuadas, la verdad que no he visto problema. Por aquí preguntan tratamiento para COVID persistente. Bueno, COVID persistente hay una charla. Yo tengo una grabada. No sé si yo se lo puedo pasar a Human y quien lo quiera que lo puede ver, porque también hay distintos escenarios y distinta afectación, entonces es diferente. Ahora bien, en todos ellos, la experiencia que tengo es que hay tema de microbiota, por supuesto, que en muchos casos queda virus viable en el intestino. Todas estas cosas que parecían locas cuando empezamos a comentarlas, pues resulta que ahora ya hay publicaciones que las avalan. Incluso la cosa más loca que se me pasó por la cabeza en su momento es que el SARS-CoV-2 podía convertirse en fago. Y entonces queda ahí un gran problema en esas personas. Y ahora ya hay alguna publicación al respecto. O en otros queda como un virus latente, como el Epstein-Barr y como el citomegalovirus, entonces se reactiva. Y en otros hay que distinguir también muy bien un COVID persistente de secuelas COVID. O sea, las secuelas COVID tienen un tipo de abordaje y un COVID persistente tiene otro. Pero vamos, en todos ellos el tratamiento de intestino y las nebulizaciones, especialmente las nebulizaciones con Solar Vital Isotonic son espectaculares. Daros cuenta que esta es una enfermedad. Bueno, yo os doy mi opinión después de meterle muchas horas a esto, en el que el problema es el transporte de oxígeno. Las nebulizaciones oxigenan al momento y lo podéis comprobar midiendo la saturación en una persona que tenga baja saturación de oxígeno. Entonces, durante el COVID y después y en el COVID persistente, oxigenar es maravilloso, es simplemente maravilloso, es lo más indicado del mundo, ¿no? Y Avirovital también tiene un punto ahí interesante que luego os comentaré. Pero bueno, depende. Claro, si hay muchos COVID persistentes que en realidad lo que tienen es una reactivación del Epstein-Barr virus, entonces lo que hay que tratar es el Epstein-Barr virus. En otros ha quedado una disregulación inmunológica tremenda. Ahí ayuda mucho la Virovital y tratar microbiota, porque, en fin, a nivel inmunológico sabemos la gran importancia que tiene nuestra microbiota. Entonces, claro, el COVID persistente reúne muchas cosas. Si queréis, pues un día hacemos un webinar de COVID persistente o lo que haga falta, pero es amplio. Muy bien, ya que le había comentado que eran 12 preguntas, ya las estuve leyendo bien. Eran más que Sí. nada dudas acerca del material que se había utilizado y de los grupos. Entonces, de momento ya. Vale, vale. Sí, por aquí veo que el mejor antibiótico natural, ya os digo que combinado con enterovital puede ser el orégano, el propóleo o el pomelo. El extracto de pomelo también puede ir muy bien. Hay muchas cosas, pero bueno, yo esos los uso bastante. Luego preguntan tratamiento de papiloma humano, si se puede aplicar el aviro de forma tópica, si se podría. En lo que, como vamos a hablar de ello, pues luego igual lo definimos más. Por aquí dicen si 90-91 es baja saturación, por supuesto que sí. Y si la persona maneja esos niveles y es normal, no. Un 90-91 es una baja saturación, eso lo podemos, bueno, de los que estáis aquí lo sabemos, ¿no? Vale. Y aquí preguntan para cándidas, carbacroil de orégano, canela, lemongrass y también cannabidiol, cannabigerol. Muy interesante. Vale, pues nos aportan ahí, supongo que vosotros también podéis leer el chat. Canela y lemongrass también los he utilizado en otros crecimientos.
A veces nos encontramos Aspergillus en el intestino y otros crecimientos fúngicos en Penicillium. La verdad que esto lo bonito es poder ver muchas analíticas porque, bueno, pues también vas aprendiendo mucho, ¿no? En base a ver cómo se repiten ciertos patrones en determinadas condiciones. Vale. Bueno, pues entonces voy a compartir la presentación. A ver, siempre las hago un poco más amplia de lo que nos da lugar a hablar aquí, pero simplemente es para, bueno, pues para que esta información la tengamos. Luego las personas podéis verlo, pararlo y ahí quedan también linkados un montón de estudios y este es otro tema súper apasionante. Dentro de la microbiota intestinal está muy estudiada la bacteriota, o sea, las bacterias de la microbiota. Está menos estudiada la micobiota, que son los mundos fúngicos, es muy interesante y hay muchísimo por aprender en ese campo. Recordar cómo en la naturaleza los hongos son los que hacen posible la comunicación entre los árboles, ¿no? A través de esa emisión como las hifas, ¿no? de nuestra cándida. Entonces, bueno, simplemente es un poco poner en la mesa que sabemos un poquito, que ayuda muchísimo y todo lo que falta por saber y todo lo que estamos aprendiendo cada día. Es exagerado el nivel de aprendizaje, de publicaciones, de todo lo que está saliendo ya sobre el tema de microbiota. Y ahí hace parte también nuestros virus, que esta ponencia la hacemos en honor a nuestros queridos virus porque parecen que son los asesinos públicos número 1 y resulta que también coexistimos con ellos y nos ayudan en muchas cosas. Probablemente el viroma es la parte más desconocida de la microbiota, pues porque bueno, por cuestión tecnológica hasta hace poco pues tampoco se podían mirar como podemos mirar bacterias o como podemos mirar incluso hongos o las arqueas que hoy en día también ya se cuantifican, ¿no? Porque hace unos años en las arqueas eran consideradas bacterias, ahora ya se sabe que es otro reino. Entonces esto, nada, nos ponemos en contexto de esto de la microbiota, ¿vale? En el que tenemos los representantes de los 3 grandes dominios, arquea, bacteria y eucaria. Se calcula que en nuestro cuerpo hay 10 a la 14 bacterias, unos 10 a la 13 hongos, o sea, fijaros, ¿no? Por mucho que hablemos mucho de bacterias es simplemente porque tenemos los medios para poder cuantificarlas, para poder medirlas, para poder estudiarlas desde tiempo atrás. Pero no es menos importante el mundo fúngico y luego tenemos un número indeterminado de arqueas y protozoos y un número de bacteriófagos, que son los virus de las bacterias, que podría exceder al de los hospedadores en una proporción de 1 a 5. Esta gran diversidad no implica que podamos tener ahí cualquier cosa, todo tiene un orden, pero es imaginaros un ecosistema, un bosque con muchísimas especies, con muchísimos tipos de animales, de plantas, de insectos, o sea, con todo tipo de seres, y tenemos que considerarlo como eso, como una totalidad. Y eso no quiere decir que especies del desierto puedan vivir en bosques tropicales, ¿vale? El hecho de que haya muchísima diversidad. Y pues se han detectado microorganismos pertenecientes a más de 1000 especies. Yo creo que ahora esto ya está obsoleto y que seguro que son bastantes más. Vale. Y el viroma es el conjunto de virus que colonizan nuestro organismo. ¿Vale? Incluye virus que infectan nuestras células y establecen latencia y los que atacan a nuestra microbiota, esos fagos que atacan a las bacterias para paralizarlas y así evitar sobrecrecimientos. En este caso es importante que nos quede claro esto, porque cuando hablamos de microbiota, pues conjunto de microorganismos que viven en tal. El viroma se refiere a la totalidad, no se refiere a los virus de nuestra microbiota, sino a la totalidad de virus que colonizan nuestro organismo. No queda restringido a esa parte, ¿no? Entonces, incluiría los virus que infectan nuestras células y establecen latencia y los que atacan a nuestra microbiota, que serían los fagos. La composición del viroma varía mucho con el territorio, al igual que hemos hablado en el caso de las bacterias. ¿Por qué? Pues porque es el terreno el que determina quién vive allí, no es al revés, ¿vale? Entonces no puede vivir cualquiera en cualquier sitio, sino que una bacteria va a escoger un hábitat que tenga sus condiciones de nutrientes, de oxígeno, de pH, de temperatura y de todo, para que colonice y se establezca allí.
En piel y vagina predominan los papilomavirus, en la orofaringe todos sabemos que los herpesvirus y en el intestino picornavirus y rotavirus. Esto que nos hace pensar también que muchas veces el abordaje como una infección exógena de los herpes o del papiloma, el virus del papiloma, a lo mejor no es correcto porque hacen parte de nuestra microbiota y a lo mejor lo que está mal es que se ha desequilibrado esa microbiota y se han replicado mucho más esos virus o han mutado sí, yo pienso que es así en estos problemas con el virus del papiloma, en los herpes, siempre hay una latencia, siempre hay un problema de desequilibrio interior. Los virus endógenos son retrovirus que están integrados en nuestras líneas germinales y son esenciales. El más conocido es para la generación de la placenta, ¿no? La función yo creo que más conocida. Y hay una influencia recíproca entre el viroma y el resto de la microbiota. Esto es fundamental. Daros cuenta que en realidad los virus son pues como información, ¿no? Como si como si tuviéramos la manera de transferir de manera rápida y fácil información, ya sea en forma de ARN o de ADN. Entonces, es probablemente la parte más importante también en microbiota para transferir informaciones o datos o vete a saber, ¿no? De esto todavía ya os digo que sabemos más bien poco. Bueno, esta influencia recíproca entre el viroma y el resto de la microbiota puede promover o dificultar la infección de nuestro organismo por virus o bacterias. Es decir, podemos tener una correcta señalización y tener verdaderamente una gran fortaleza frente a patógenos, o podemos tener, por fallos en esa interacción, facilitar el camino a infecciones. Por eso, en COVID, ya que ha salido el tema del COVID persistente, las personas, los estudios que llegaron ya en abril del 2020, estábamos hablando de esto, de que por favor se tuviera en cuenta que los estudios de miles de personas, de muestras obtenidas en Wuhan de casos graves y la mayor parte fallecidos, ya denotaban que todas esas personas tenían un déficit de lactobacillus y bifidobacterias. Y desde el principio recomendamos con mucho entusiasmo, con poca eficacia, con no tanta respuesta, que por Dios que a las personas mayores se les diera un probiótico. Eso probablemente podía cambiar radicalmente la respuesta en caso de infectarse por el SARS-CoV-2. Y a posteriori os diré que a día de hoy no conozco, o no voy a decir 100%, pero algún caso ocasional puede ser, pero los casos que estaban en tratamiento de microbiota, que estaban con sus probióticos, aunque tuvieran COVID de manera más leve o de manera más severa, no han desarrollado COVID persistente. Así que esto es una parte importantísima, el tener una microbiota en buenas condiciones. Y a efectos de prevención, tomar un probiótico, tomar prana, que el tener más energía te hace más fuerte frente a cualquier cosa. Tomar una virovital para tener una correcta respuesta inmune frente a virus, pues todo eso hace que si llega la infección no sea gran cosa. Después tengo muchísima experiencia en la situación aguda de COVID, aunque estuvieran con neumonía. Muy buena experiencia con las nebulizaciones, en 3 días consecutivos en general ya le daban la vuelta, y el Avirovital lo puse muy a prueba todo este tiempo, porque yo normalmente antes de que Solaris saque a mercado el producto lo utilizo unos años, no sé si llevaba ya 3 años, ahora llevaré como 4 años utilizando Avirovital y justo llegó la pandemia, ¿no? Entonces desde luego lo pude poner a prueba y tuve gente en la primera ola que fue la más severa, mayorcita en su casa, sin gusto, sin olfato, con todo el cuadro, y lo pasaron pues con las nebulizaciones y con el Avirovital sin ningún problema. Yo diría que no se complicó ninguno. Es bastante manejable, no solo con esto, sino con otras cosas, pero hay que manejarlo de manera precoz y no esperar a estar ya con una saturación por los suelos, y hay que prevenir. Pero no solo para esto, sino hay que cuidar el sistema inmune, vitamina C, vitamina D, yo creo, zinc,
son como los nutrientes importantes, probiótico, y luego, bueno, pues simplemente el que se está ya cuidando y pues ya está, ¿no? La dieta, por supuesto, ¿no? Que vimos que en algunas personas esto es un chiste y en otras personas generaba unos cuadros gravísimos. Muy buena parte depende del escenario proinflamatorio que tengan en su intestino, de esa inflamación crónica de bajo grado, de esa resistencia a la insulina. Ya vimos que las personas con síndrome metabólico, con obesidad, tenían más probabilidad de hacer cuadros graves. Así que, bueno, pues tenemos mucho que hacer y tenemos que remediar en los estados de inflamación crónica de bajo grado, los estados proinflamatorios, para que después, cuando llegue cualquier cosa, tengamos capacidad de hacerle frente. Lo que no podemos es perder todo el equilibrio, perder nuestras grandísimas facultades y luego nos mata un bichito, ¿no? Tampoco es interesante la distancia ni la mascarilla, porque nuestra microbiota es un ejército que si no se entrena, pues no va a estar en óptimas condiciones. Nuestra microbiota es 1,5 metros, creo, o sea, como una nube alrededor nuestro, y cuando interaccionamos con personas tenemos un intercambio de microorganismos. Por eso con los convivientes también suele haber una cesión de microbiota, ¿no? Tenemos patrones comunes solo por el hecho de convivir. Entonces, los seres humanos estamos hechos para estar en sociedad, para estar en contacto, y así es como se entrena nuestra microbiota. De hecho, ya conocéis, supongo, la teoría de la higiene en relación al aumento de alergias en los últimos años, en los niños, ya en los últimos 20 años o un poquito más. Desde que se vivió la industrialización, los niños que viven en ciudades son mucho más propensos a alergias, y es precisamente porque no hay un buen entrenamiento de su microbiota. No, la microbiota, o sea, el sistema inmune se decanta hacia comportamientos alérgicos porque no hay un buen entrenamiento. Tenemos miembros en nuestra microbiota, como la microbiota portadora del EPS, que está ahí para entrenar a nuestro sistema inmune. Se ponen a hacer su gimnasia y sus ejercicios para estar en óptimas condiciones. Después, esa misma microbiota portadora del EPS, si sobrecrece, es muy, muy inflamatoria, pero no está ahí, no es algo patógeno, exógeno, es parte de nuestra microbiota, y es como si las bacterias intestinales le enseñaran a nuestro sistema inmune al malo en pequeñas cantidades, y entonces el sistema inmune va aprendiendo y se va desarrollando. De hecho, tiene que ver tanto en inmunidad innata como en inmunidad adquirida, y en los 3 primeros años de vida es decisivo. Los niños tienen que jugar, tienen que estar en contacto con microorganismos, si no van a ser tremendamente vulnerables ante cualquier cosa, ¿no? Bueno, pasamos. Perdón. Entonces, hemos dicho que el viroma se refiere al conjunto de todos los virus que están en el organismo, virus causantes de infecciones agudas, persistentes y latentes, ¿vale? Su descubrimiento fue hace más de 100 años por Pasteur, por parte de Pasteur, y fue el virus de la rabia, y siempre han sido descritos como parásitos intracelulares obligados. Sabéis que el virus fuera de la célula no puede vivir, con lo cual tampoco tiene mucho sentido el contagio por superficies en general, ¿no? O sea, en fin, bueno. Vale. La diversidad viral del organismo en condiciones no patológicas, es decir, cuando estamos sanos, tenemos una gran diversidad viral que ha sido subestimada, porque esto se ha estudiado solo en contexto patológico. También es verdad que si lo pensamos, el conocimiento de los virus tiene un recorrido chiquitín, ¿no? Cortito, no es como otras cosas. Vale. Y se estima que hay 100 veces más virus en el cuerpo humano que células eucariotas. Las interacciones ancestrales, esto es fundamental, entre virus y humano, han dejado huellas en nuestro genoma con aproximadamente 100.000 fragmentos virales endógenos conocidos. Es todo lo conocido. Es decir, tenemos trozos de virus incorporados en nuestro genoma, lo que representa un 8% del total. Y a saber, porque ya digo que creo que de esto sabemos más bien poquito. O sea que tenemos una coexistencia de mutualismo, de beneficio mutuo. Tanto es así que han llegado a integrarse fragmentos de virus en nuestro propio genoma. Bueno, comunidades virales encontradas en diferentes sitios anatómicos como sistema digestivo, respiratorio, genitourinario y sangre, los bacteriófagos y anelovirus
son los virus más frecuentemente detectados, ¿vale? O sea, los que están en sistema digestivo, sistema respiratorio, genitourinario y sangre. Hasta no hace mucho se consideraba estéril ubicaciones como el pulmón. Sobre microbiota de pulmón tengo también una conferencia muy bonita y todavía lo veréis en textos que el pulmón es estéril, ¿no? Y se consideraba que cuando se encontraba ahí un bichito, sea cual sea, era por contaminación, en ningún caso porque fuera parte de la microbiota. Pues no, tenemos ahí una microbiota estable, tenemos una microbiota en la orina, tenemos una microbiota en nuestra vejiga, en nuestro sistema urinario. Entonces ha habido muchos años el gran error de ir al antibiótico siempre que se encontraba un microorganismo, pero todavía no se conocía, como se conoce hoy, que hay microorganismos que están ahí porque tienen que estar y no solo no son malos, sino que son altamente beneficiosos. Vale. Luego en la sangre tiene su propia microbiota también. Esto es como sorprendente, ¿no? Y también tiene sus propios virus. Esto lo vamos a desarrollar ahora un poquitito. Entonces, el viroma tiene un gran papel tanto en la salud como en la enfermedad. Los mecanismos todavía no se conocen profundamente y se desconoce mucho de las implicaciones del viroma, pero lo que sí tenemos que aceptar es de la coexistencia y del mutualismo, ¿no? Bueno, entonces, que nos quede claro que en condiciones no patológicas tenemos una gran diversidad viral y que la mayor cantidad de los virus que viven con nosotros son fagos, son los virus de las bacterias. Bueno, aquí explica un poquito la dificultad, porque claro, microbiota hasta no hace mucho, lo primero que se hacían es a través de cultivo, a través de PCR, pero los virus no son tan fáciles de registrar, de identificar por estas técnicas, ¿vale? Entonces, hasta actualmente que ya hay la secuenciación masiva de ADN, pues ya se podrá ir avanzando en este campo. Yo no tengo experiencia en cuanto a ver analíticas que miden virus. Esto es muy nuevo y de lo que hay está muy verde todavía. Pero los estudios de microbiota a través de PCR y de cultivo detectan muy bien especialmente las bacterias. De hecho, el que uso en España por grupos funcionales utiliza ambas cosas, PCR y cultivo. Cultivo muy importante a veces para diferenciar, por ejemplo, la E. coli patógena de la E. coli apatógena. Si nos hace cultivo, si nos cuantifican solo E. coli, también nos quedamos muy, muy cojos. Con esto no digo que sea mejor la secuenciación masiva genética, pero a efectos de investigación nos aporta cosas muy interesantes. Yo a efectos clínicos prefiero las analíticas de grupos funcionales, porque me da datos de cómo está funcionando esa microbiota de manera muy rápida, de un solo vistazo, y me da datos de su rendimiento metabólico. Pero es verdad que hay cosas que se consideran. No sé si oye los truenos, pero va a caer aquí una tormenta tremenda. No sé, pues eso, ¿no? Que gracias a la secuenciación masiva se van a conocer muchas más cosas, ¿no? Entonces, ambas cosas son interesantes. Hay una cosa que suele pasar en el ser humano, es que cada vez que conoce algo nuevo, desecha lo anterior o tiene un pensamiento muy excluyente. Yo creo que hay que ser inclusivos, todo nos sirve. También sirven los ácidos orgánicos en orina, también sirven todas las pruebas, al final es un sumatorio. Al igual que os contaba en los estudios de metales pesados. Si solo miramos orina nos dejamos mucha información, si solo miramos heces nos dejamos valiosa información y si solo miramos cabello y es el tallo, solo vemos pues lo que se está detoxificando parcialmente. Entonces hay que comprender cada prueba para qué sirve, para saberla interpretar sin excluir todo lo demás. Siempre es como llega una nueva técnica y ya no vale lo anterior. No, pues si me ha valido 20 años para ayudar a muchas personas, claro que vale. Lo otro de complemento, ¿no? Vale. Entonces, el cultivo viral y la reacción de cadena en polimerasa, que es de la polimerasa, que es lo que estábamos hablando, pueden ser utilizados para la caracterización del viroma, pero solo nos van a detectar virus específicos que solo voy a encontrar lo que busco. Mientras que en la secuenciación masiva puedo encontrarme cosas nuevas, aunque no les haya puesto un nombre. Entonces se puede avanzar a efectos de investigación mucho más.
Bueno, entonces tiene sus complicaciones y es más joven esta búsqueda, ¿no? Pero ya se va para allá. Pero eso no implica que no le tengamos que dar la importancia que tiene. Bueno, esto es lo que os estaba comentando y ya digo que lo que voy leyendo y lo que vamos experimentando y viendo en la clínica es que esto tiene una relevancia enorme. Entonces, como conclusión, los virus tienen importantísimos efectos en la salud humana. Muchas enfermedades de origen desconocido podrían tener su origen viral. Bueno, todos sabemos, y los que trabajamos dentro del campo de la integrativa, es uno de los factores que siempre se tienen en cuenta, o sea, siempre se miran cargas tóxicas, metales pesados, insecticidas, disruptores endocrinos, por una parte, microbiota con todos sus sobrecrecimientos y tal y cual, pero hay otro factor que siempre hay que considerar y es las latencias de virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, los herpes virus. Estos virus hacen parte o son uno de los factores causales de muchas enfermedades y entre ellas pues hablamos de esclerosis múltiple. Hace poquito salían publicaciones que vinculaban la esclerosis múltiple al Epstein-Barr virus. Pero hay que, una vez más, no hay que irse a ese hecho y aislarlo. Eso sería muy pobre. No es que la esclerosis múltiple sea causada por el Epstein-Barr virus, es uno de los factores causales. Hay que sumar, una vez más hay que tener un pensamiento pues, más amplio y no ir solo a la parte. Porque si después la estrategia es solo ir a por el virus como pasa con el SARS-CoV-2, pues lo que pasa es lo que pasa, que eso no funciona. Eso no es suficiente y hay que ver qué otros factores coexisten, por qué replica ese virus o por qué ese virus se ha reactivado, porque esos virus se reactivan, pero mucha parte de la población tiene un Epstein-Barr virus y no le provoca ningún tipo de problema. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Eso es lo que tenemos que buscar. Los virus, por cierto, replican mucho más en un medio cargado de metales pesados. Desconozco de otros tóxicos, probablemente también haya relación, pero con los metales pesados está clarísimo. Entonces, cualquier estrategia de tratamiento de infecciones crónicas, de estas reactivaciones virales, requieren hacer la limpieza de metales pesados. O sea, si previamente se ha hecho la limpieza de metales pesados, lo que hagamos respecto a problemas con virus va a ser muchísimo más efectivo. Si no, se va a quedar corto. Solo tratar el virus no es suficiente ni es por donde queremos ir. Bueno, bueno, como os decía, lo que van demostrando ya los estudios metagenómicos es la cantidad de bacteriófagos que hay en el organismo humano. Es mucho más la presencia de virus de bacterias que de virus del huésped, ¿vale? Eso que nos quede claro. Son virus que parasitan bacterias, se integran en su material genético e inducen la síntesis de otros fagos y la lisis bacteriana. Es por esto que es fundamental la presencia de estos virus en el control de las poblaciones bacterianas. Entonces, la presencia de virus en contexto no patológico puede ser beneficioso para la salud, como es la simbiosis que hay entre el huésped y los fagos, porque los fagos le hacen el favor al huésped de mantener controladas y a raya a las bacterias, ¿vale? Esto es muy importante y esto hizo que cuando empecé a utilizar la Virovital me di cuenta, porque en principio era para regular la respuesta inmune frente a virus, pero me encontré que era otro elemento fundamental dentro de la estabilización de microbiota intestinal. Es decir, una vez trabajado con enterovitales o sobrecrecimientos bacterianos o fúngicos, estabilizado el medio, meter a Virovital me asegura que eso se mantenga en el tiempo, porque estabilizamos el viroma, estabilizamos los fagos y ellos entonces son los que se van a encargar de que esas bacterias no vuelvan a sobrecrecer. Es muy interesante. Aquí tenéis el link de un estudio muy, muy bonito de esta función tan importante que en general no se tiene muy en cuenta. Vale. Y una interacción negativa de los fagos sería la transferencia de informaciones que no nos son interesantes, como por ejemplo la resistencia a antibióticos. Puede haber una transferencia horizontal gracias a los fagos entre
entre los microorganismos, entre las bacterias, o sea, se pueden transmitir la información y de esta manera las resistencias, por ejemplo, antibióticos aprendidas se pueden transferir muy fácilmente. Y el límite entre lo patológico y lo mutualista pues es desconocido, ya iremos aprendiendo. Y además también tenemos que aprender a pensar en términos dinámicos, en términos de movimiento. La vida es movimiento continuo, no existe nada que no esté en movimiento. Entonces las cosas cambian y estas comunidades también van cambiando para adaptarse a las circunstancias de la vida. Entonces, el viroma puede ser muy variable de unos individuos a otros, pero en el propio individuo en distintos momentos de la vida. Su diversidad depende de factores genéticos, ambientales y del estado de salud del huésped. Tiene un papel importantísimo en la regulación de la homeostasis y mantenimiento de la salud, ¿vale? Y la ruptura de este equilibrio puede ser uno de los factores causales de un montón de enfermedades. Bueno, y si ya vemos la importancia de los virus en la homeostasis intestinal, pues podemos ver la trascendencia de esto, ¿no? Entonces, lo que en principio ya os digo que iba un poco por el resolver esas latencias virales, por resolver esa inmunidad alterada frente a virus que veía en los niños autistas. Después de limpiar metales, de arreglar intestino, aparecía mucho la información de virus. Pues al utilizarlo fuimos encontrando que tenía mucha más utilidad porque fuimos tomando conciencia de la importancia del viroma. Estos serían virus detectables dependiendo de las cavidades, ¿vale? En la cavidad oral tenemos bacteriófagos herpes virus, que son componentes de la microbiota oral, son de homeostasis. En la piel, pues ya sabemos los papilomavirus, etcétera. Y los hay, o sea, residentes de microbiota autóctona de la piel y transeúntes, o sea, no me sale ahora la palabra, bueno, es igual. De vías respiratorias tenemos más de 175 genotipos de virus sincitial respiratorio, que están implicados en determinadas enfermedades, como luego hablaremos un poquito creo que he puesto de la fibrosis pulmonar. En la sangre, tenemos los virus que tenemos en la sangre, y en la orina tenemos el virus del papiloma humano, y no es patógeno, sino que es un fago que evita las infecciones de repetición, o sea, las infecciones urinarias de repetición. Por eso, si el abordaje solo irá por el virus o el tratamiento contra el virus, no solo creo que no es la estrategia más inteligente, sino que puede ser altamente contraproducente. Vale, epa. Bueno, entonces un paseíto por cada parte, que sería en el sistema digestivo, pues tenemos una concentración de fagos de 10 veces mayor que bacterias, o sea que eso desde luego no es despreciable. Son familias como Microviridae, bueno, las que veis por aquí, y se sabe que aproximadamente el 50% de los fagos que existen ni siquiera están clasificados, por eso digo que hay mucho por conocer. Entre los virus de ARN detectados en el intestino delgado y el colon se encuentran rotavirus, astrovirus, calicivirus, adenovirus, coronavirus, novovirus. Bueno, de los más disruptores que he encontrado yo en niños es el rotavirus, ¿vale? Que dejan ahí un problema de inmunidad. Y luego de la familia Aneloviridae son los virus eucarióticos de ADN más frecuentes, los que se encuentran con más frecuencia en el organismo humano. Vale. El viroma puede ser fundamental en el microbioma intestinal humano, pero es también el menos comprendido, y todo esto es un poquito lo que ya os he comentado. Bueno, hay un estudio, aquí que está en Nature, que estudia la dinámica de la vida temprana del viroma intestinal humano y el microbioma bacteriano en bebés. Y lo que se ve y cómo evoluciona es que cuantitativamente es mayor
o sea, desde el nacimiento hasta los 2 años, el viroma eucariótico como el bacterioma se expanden, o sea, aumentan. ¿Por qué? Porque nacemos en casi esterilidad, vas colonizando y hasta los 2 años hay un crecimiento, pero después de los 2 años los bacteriófagos bajan. Es decir, que esto nos lleva a pensar que tienen también hay una función en la colonización en esos primeros años de vida para tener después una microbiota estable a partir de los 3 años más o menos. La microbiota es estable y madura a partir de los 3 años. Bueno, y aquí os pongo también otro estudio. Todos estos van un poco en las primeras etapas de la vida y el papel de los fagos. Vale. Bueno, aquí estos son en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, este en concreto sobre la enfermedad de Crohn, y es un estudio que muestra la presencia del norovirus, y no solo la presencia, sino que hay correlación, bueno, alta probabilidad de que haya correlación entre el norovirus y la enfermedad de Crohn. Pero todavía también hay mucho por saber. Lo que sí os digo, enfermedad de Crohn es quizá más difícil de tratar, pero colitis ulcerosa va muy bien con el tratamiento de microbiota, va muy bien con enterovital, es espectacular. O sea que, y también hay que retirar ciertos alimentos. Bueno, ya sabemos que hay más que hacer, ¿no? Aquí tenemos de Norman y colaboradores otro estudio dentro de pacientes de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí hubieron un aumento de bacteriófagos caudovirales. O sea, más que encontrar, como veis, el virus causante de y cargármelo, es que esto nos da la pista de que quizá desde microbiota podamos hacer el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias intestinales, y de esto sí que tengo mucha experiencia como para poder afirmarlo con rotundidad. Vamos. Vale. También este es otro estudio que vincula la diabetes mellitus con Coxsackie-virus B, ¿vale? Y bueno, pues simplemente son como demostraciones de la implicación de estos virus en la salud y en la enfermedad, ¿vale? Bueno, pero ya os digo que los desequilibrios de los virus muchas veces vienen a consecuencia de la gran carga tóxica y los desequilibrios de las bacterias, así que hay que verlo todo como una totalidad.